A la tiene Will Smith. Pues ahí son como de medio y son como medio chocolate, como de color. Pero Will Smith es. Sale, a ver. Yo sueno a veces, pero no lo soy. Es amazing. Una vez mi amiga me dijo, no, es que tú eres racista. Y yo le dije, ¿qué es eso para racista? Era una amiga amarilla. No, es que no me digo, es usted que se yo no soy racista. Sí, soy yo blanca. Era amarilla. No, no tenía patitas. Yo no soy racista, pero tiene un humor tan negro que cosecha los dolores. No, yo me pasé que en una mesa había un hombre afroamericano y entonces yo dije, Bien, ustedes se llevaron. Arrancamos la clase de hoy. Se llevaron ustedes de tarea ya elaborar unas diapositivas en las que tenían ya que enmarcar el tema de ensayo académico, que es prácticamente donde vamos a arrancar, empezar a ir trabajando y vamos a ir viendo todas las peculiaridades que tiene este tema del ensayo académico. Por favor, todos en su celular conéctense a internet. Vamos a poner el internet de la escuela. Entren, por favor, a la página que dice aquí arriba. A esta de acá. Se llama menti.com y les pide que ingresen un código. ¿Vale? Oye, Siri. Se pone 80 59 68. ¿Vale? ¿Vale? Y les preguntan cuáles son las tres diferencias que hay entre el ensayo académico y el ensayo literario. A esa altura ya podríamos nombrarlas y diferenciarlas, ¿no? nos pide un código, ¿no? Ahí Sí. está 859. De arriba está 80 59 68. ¿Vale? Y se mencionan tres diferencias entre un ensayo académico y un ensayo literario. Tres diferencias entre un ensayo académico y un ensayo literario. Por favor, contesten. ¿Quién sabe por qué le puse mentira? Apareció Pornhub, compañero. Yo siento que estoy en esa página. ¿Listo? Échenle de una vez. ¿Pero se escribe en inglés? No, ¿verdad? No. Ah, es que está como todo en inglés. No. La pregunta. No se pueden escribir muchas, pero 25 nada más. Sí. Tienen que ser acotadas las respuestas. sí. Bueno, es que la diferencia es obvia, lo dicen. No hay más. Qué creativo. Exactamente. Lo estoy diciendo. Es eso. Pues es que es en serio. Se me pasa en todo el arte. Es obvio, no lo leí. Tal vez es lo más. Ok.
Y el literario, Uno que ya envió por ahí. Chicos, chicos, no tienen. Yo tampoco tenía. Ah, pico. Yo no traigo mis cosas, uno se las prestaba. El mío es negro. Yo siempre presto porque a veces yo nunca traigo mis cosas. Ay, a mí no me presta nada. Porque no les prestas. Mi pico es negro. Se supone que debe estar blanco. Nada más tengo que recordar. Pues creo que ya. Mira, no sigue conmigo. Después de ahí, ¿qué le doy? Es que yo la voy a ¿Ya? Ahorita. Ahí están, ya mira. Las Vamos a respuestas. dar, ahí están. ¿Ya lo vieron? Respuestas, ahí están. Ah, sí, ahí está el mío. Uno lleva tema y otro no. Lo que es, son muy distintos, demuestran los mensajes, basados en el puro toma. Ahí está la otra mía escritura, distintas. Este ya se actualizó otro. ¿El tuyo yo no? Lo que dice de ambos son muy distintos, me llama la atención. Estaría muy bien. Ok, me mandaron otra. A ver, ¿qué es? No aparece. Sí, sí aparece, digo. Se acaba de actualizar entonces. Ah, sí, ya apareció. Original. página web. Ámbito académico. Sí. Si me salgo de la página, ¿te aparecen mis respuestas? No, ya se quedan ahí. ¿Todos listo? ¿Ya vieron todos? ¿Por acá de este lado ya lo tienen todos? ¿Sí? Chicas, nos falta de todos, ¿verdad? Bien. Miren, ya acaba de aparecer otro por acá. Digo, si leemos por acá, el que se quedó en el centro fue estructura, puede que haya habido dos que lo ocuparon, me dijeron estructura y se quedó como palabra más, más marcada. O dos o tres. Y miren, si lo empiezan a dar, uno dice que es más personal, quiero yo pensar que se refieren al ensayo literario. Uno dice al ámbito académico, pues obviamente nos referimos al ensayo literalmente académico. Extensión del texto, sí y no. Porque si bien la extensión del texto hace referencia en el ensayo literario, sí tenemos una libertad. En el ensayo académico de repente también tenemos cierta libertad, pero también estamos muy acotados en cuanto a qué tanta profundidad le tenemos que dar. Entonces, sí también es una característica la extensión. Uno se va a hacer una tesis para el ensayo académico, aunque no necesariamente, intenta defender. ¿Sale? El tipo de lenguaje, sí es bastante obvio, el tipo de lenguaje. La expresión oral o escrita, no entiendo a qué se refiere. Por ejemplo, dice, ambos son muy distintos. Pues sí, ¿no? Este es el tema de, no se alcanza a distinguir aquí ustedes, pero dice límites, críticas y subjetivo. En cuanto a las críticas y lo subjetivo, sí entramos a lo literario. Vamos a hacer
objetivos. Por ejemplo, uno es formal, en la que el ensayo científico académico sí es formal. La estructura es distinta. En realidad, ¿qué creen? La estructura, como palabra se repite, pero la estructura trae un tema muy similar. Lenguaje formal, posturas críticas, uno se basa en la tesis, un tema llevado, uno lleva el tema y otro no. Realmente los dos llevan el tema. Eso sí. Transmite tus ideas, quiero yo pensar que nos referimos al ensayo literario, ¿no? Y en el ensayo académico también transmite nuestras ideas, ¿eh? Y con esa pequeña vamos viendo, ahora les haya gustado, vamos a hacer más cosas de estas. Y realmente vamos a experimentar con otras, cuando hagamos algunas encuestas. Vamos de lleno a ver este tema del ensayo académico, ¿sale? Y entremos nosotros ahora sí. La clase anterior vimos un poquito el tema de cómo elaborar el ensayo literario. Y a ustedes ya les queda un poquito claro en el ejercicio normal, natural, cómo se elabora un ensayo literario. El problema del ensayo literario, que dedicábamos la clase anterior, es que requiere de mucho trabajo constante, más hacia el tema de siempre estar discutiendo un tema, tratar de llevar el tema crítico, pero sobre todo desmenuzarlo, hilarlo de forma tal que realmente resulte interesante. Y el argumento sea lo suficientemente entretenido para que al lector le resulte intrigante, se pueda ver reflejado. Yo les pongo un ejemplo de la clase anterior, y no lo repetimos, pero siempre cuando trabajamos el ensayo literario, debemos de pensar que nos guste a nosotros, pero sobre todo que el que lo lee se lleve algo, le comunique algo y se pueda ver reflejado también. La diferencia radical empieza a marcarse con el ensayo académico, es que el ensayo académico, bueno, del anterior, nada más para retomar, vimos los aproximadamente 7 pasos que vimos para hacer el ensayo literario, y en el ensayo académico es casi el mismo camino, aunque trae algunas salvedades. ¿Se acuerdan cuál era el primer paso que vimos en la clase anterior? Sí. Primero, ¿cuál era? ¿Mandé? Teníamos que definir qué vamos a lograr con el ensayo literario, ¿no? ¿Qué queríamos lograr? Luego, el siguiente el autor lo definía como el banco de ideas. ¿De qué se trataba ese? Ándale, ¿cómo? Definir las ideas, ir tomando como una especie de lluvia de ideas de qué nos salía. El tercero era Selección de ideas. una vez que ya habíamos hecho nuestra lluvia de ideas, tomábamos aquellas que considerábamos que nos eran más representativas para el tema, luego Orientamiento de ideas. y empezábamos nosotros a darle como una estructura de cuál podíamos presentar primero, cómo después. Habíamos dicho que del 1 al paso 4 era prácticamente la parte más pesada. Una vez que teníamos eso de ahí, el ensayo se hacía solito prácticamente ya se hacía. Y empezábamos el borrador. ¿Por qué? Porque si ustedes ponían prácticamente las ideas en orden como las queremos ir presentando, iban teniendo coherencia lógica, el formato argumentativo de cada uno de ellos, cada párrafo se escribe solito, literalmente se escribe solito. Vamos a hacer estos ejercicios de ambos. Ahora, el siguiente, el quinto era Corrección de borrador. que es cuando ya empezamos a trabajar. El sexto era ya literalmente hacer la Revisión y corrección del borrador. Tenemos que, de una vez que lo hemos escrito, verificar el tema de la sintaxis, que tuviera cierta coherencia, errores ortográficos y finalmente la última. Ya limpio, ¿no? Ese era prácticamente para el ensayo literario. Vamos a entrar al ensayo académico con las salvedades que trae. Este ejercicio nos lo saltamos, ya lo hicimos, lo acabamos de hacer. ¿Vale? Entonces, a tema del ensayo académico, ¿okay? Igual que el ensayo literario, pero con la salvedad de que este de aquí sí es una composición en prosa. Y voy a ser muy cuidadoso con el tema de que en forma breve, voy a ser en forma breve, analiza, interpreta o evalúa un tema. Cuando hablamos de forma breve, de repente hay una escala en la que los ensayos académicos pueden tornarse desde mínimo 7, máximo 20 hojas. Entonces, cuando decimos un tema de forma breve, pues no es tan breve como quisiera. ¿Okay? Pero sobre todo, el asunto es que intenta resolver una problemática
por medio de argumentos. Lo primero que vimos para esta clase fue el tema argumental, ¿vale? Aquí es donde el argumento se vuelve el punto central que vamos a discutir para el ensayo académico. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar un tema y vamos a tratarlo con argumentos, no con sentimientos, no con emociones, sino con argumentos. Y cuando hablamos de argumentos empezamos nosotros a ocupar y a requerir datos. ¿Ok? En el ensayo académico nosotros tratamos de responder interrogantes y empiezan a surgir las primeras palabritas que nosotros tenemos que ir acotando para eso del ensayo académico. La primera de ellas es, y están aquí, perdón ustedes. Surgen aquí dos palabras. La primera de ellas es interrogante. Y la siguiente es tesis. O sea, en una clase que habíamos platicado con la anterior, que era la tesis. ¿Cómo podemos nosotros decir la palabra equivalente a tesis para esta clase? ¿Eh? Sí, otra. Una de ideas, otra. Esa, vea. Cuando nosotros le quiten esta palabra de tesis para de repente entenderle y pónganle tratar de respaldar una propuesta por medio de argumentos. ¿Vale? Y la palabra argumentación de repente empieza a tener un peso muy significante en este tipo de trabajo. Compañeros, se perdieron los ojos de la compañera de ellos. Ahora, este texto ya lo vimos en clase, ya lo estábamos leyendo aquí, se los traje nada más como repetitiva. El asunto del ensayo académico es que no lo confundamos con y que es la antesala, es el prekinder básico 1 de ciencia. A través del ensayo académico nosotros nos empezamos a introducir al tema del desarrollo científico. Porque todos los trabajos de investigación científica se presentan a través de modelos académicos. El ensayo académico es el referente natural para presentar estas investigaciones que usualmente vamos llevando. Hay que ser cuidadosos aquí y me detengo un instante para aclararles un punto. Nosotros, en referente por el tiempo y las limitantes, y además el enfoque que tenemos tanto de la carrera como de lo que ustedes van a lograr, no nos vamos a encaminar en este instante a generar investigación científica. Si estuviésemos en un centro tecnológico, posiblemente sí tuviéramos ya que estar centrándonos desde ahorita en desarrollo de texto científico o de algún modelo científico. Como no es el nuestro, nosotros vamos a empezar a acercarnos desde lo que es nuestra aproximación, que son las ciencias económicas, más a lo sociales que a lo administrativo, pero con esa lupa, bajo ese entendido, vamos a empezar a acercarnos al ensayo académico, que es bastante divertido. Hay unos textos muy divertidos, ¿va? Perdón, cuando yo les digo bastante divertidos, me refiero a que son, ¿vale? No, yo les digo divertidos porque para mí me resultan entretenidos, pero son textos técnicos de repente bastante volados, ¿no? Y aquí lo que siempre estamos buscando nosotros ante el análisis, ojo, tenemos interrogantes, tenemos tesis, tenemos otra palabrita acá que son claves, que es análisis, y otro que es solución. Casi siempre estamos nosotros entendiendo una problemática y empezamos a buscar nosotros la posible solución. Vemos un problema, lo identificamos, acotamos ese problema y empezamos a buscar cómo solucionarlo y empezamos a generar o encontrar o buscar los posibles argumentos que le den solución. Ahorita, un ejemplo.
En ese sentido, también una de las características, y esta sí es muy, muy fundamental del ensayo académico, que no tiene el ensayo literario, es el formato de citación o modelo de citación, que es lo que es la siguiente unidad que vamos a ver, y vamos a empezar a trabajar a partir de la semana. ¿Qué es? Los modelos o formatos de citación son literalmente modelos de cómo se debe escribir y que contienen reglas. ¿Y esas reglas a qué refieren? El tamaño de la letra que vas a ocupar, cómo vas a estructurar la hoja, cómo se tiene que ver la hoja, el tipo de letra o la fuente, el tamaño que debe tener, y cómo vas a empezar a ocupar las referencias. ¿Qué quiere decir? Usualmente para los ensayos académicos, la regla forzosa que está detrás es que tienes que ocupar la palabra válida de alguien más. Vas a intentar buscar tu propia voz parándote en los hombros de alguien más también. ¿Qué significa? Lo que nosotros de repente podemos querer dar a entender, alguien más ya lo dijo. Entonces le buscamos ese punto de novedad también y de buscarlo. Y a veces podemos confrontar dos ideas y de esas dos ideas sacar una tercera. Por ejemplo, Andrés Manuel dice una cosa, Felipe Calderón dice otra, y bueno, ¿qué está en el medio, no, de estas dos ideas? Surge mi propuesta. Para lo podamos entender, hay un tipo de diagramas que no son muy claros. Por ejemplo, aquí tenemos la propuesta A, de este lado tengo la propuesta B, y donde esos dos se conjuntan surge la propuesta C. Ese tema de conjunto supone que lo vieron ustedes en matemáticas. Y, por ejemplo, un editor de una revista, una de las revistas más famosas que existe en el mundo, por calidad editorial, de todo lo que tenían por el trabajo de temas que era el New Yorker, que está desapareciendo ya, porque ellos se rehusaron a pasar a lo digital. Él en algún punto era muy conocido por esa revista porque tenía semanalmente, una edición semanal, que tenía unos cartones cómicos muy buenos. Y de hecho ellos se platican que este editor, esas caricaturas que presentaban a la semana, ellos tenían alrededor de unos 3, que tenían que escoger los mejores 3 o 4 que podían presentar. Y que ellos se dieron cuenta que la regla, por ejemplo, para el tema de un cartón, es que la comedia radicaba entre lo incorrecto y lo gracioso. Perdón, no lo gracioso, eso es lo gracioso. Entre lo incorrecto y lo increíble. Perdón. Dios mío. La comedia surgía entre aquello que no crees que suceda, lo imposible de suceder, y aquella que resuelve. Y que en este espacio estaba la. Analicen todos ustedes un chiste. Y siempre la relación del chiste es lo increíble de lo imposible. Porque al final de cuentas es un tema de tiempo. El referente de este siempre del tiempo. Si lo incorrecto, aquello que socialmente está mal. En este espacio, lo que crees que no va a suceder y lo que está mal en la comunidad es porque. Y entre más incorrecto esté, de repente puede que ya sea vulgar, ya no sea tan gracioso. Pero si le quitas el elemento incorrecto, es una broma blanca, por ejemplo, así, y no es tan gracioso. Que la buena dinámica de la comedia surgía en el balance de estos dos. Tomo a este como ejemplo para el tema de las propuestas. ¿Por qué? Porque usualmente nosotros vamos a ocupar la propuesta de una persona A y vamos a ocupar la propuesta de una persona B. O la propuesta de 10 personas A, B, C, D. Y en el espacio en el que todas estas empiecen a conjuntarse las propuestas de todas, empiezan a surgir diferentes que podemos ir analizando. Aquí se juntan dos nada más. Bien. Todos esos hilos en los que vamos encontrando nosotros, las cosas que otros van diciendo y lo que no van es lo que podemos empezar a discutir. Una clase, por aquí vimos un ensayo bastante interesante de España, si mal no recuerdo,
en el que ellos analizaban que la autora, el fenómeno que estaba sucediendo en su pueblo con el tema de sobreexplotar el tema turístico y que estaba llevando a perder la identidad natural de su pueblo allá en ¿qué lugar de España? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? No recuerdo el nombre de ese lugar de España. Un pueblito ahí por ahí perdido de España. Bien. En ese sentido, no lo vimos porque no lo traía, pero venía bajo un formato de citación también. ¿Ok? Los formatos de citación, me salto la clase ahorita porque lo vamos a ver, pero en específico podemos tener que puede ser el APA, el MLA, etc. ¿Cuál vamos a ocupar nosotros? APA. ¿Por qué? Porque es el más referido para nosotros. Hay algunos en los que yo ocupan, por ejemplo, el Chicago, que es el MLA, por ejemplo, o el ML en este caso. ¿Por qué lo ocupamos? A mí me gusta más, sí, es más sencillo, sí, tiene a veces, de repente a mí se me hace un poquito más coherente que APA, pero APA es el referente para nosotros si quisiéramos publicar, casi todos nos lo iban a pedir en APA. Y como es entre comillas, el más extenso, vamos a ocupar eso, porque es el más rico en ese sentido, para poder trabajar. Ahora, como características así generales del ensayo académico, vamos a encontrar nosotros estas tres, ¿ok? El lenguaje formal. En el ensayo literario sí podíamos discurrir en cómo escribir. ¿Podemos ocupar groserías? Sí. Ahí sí podemos ocupar de repente figuras literarias, sí. Podemos de repente ocupar subnarrativas en un ensayo, sí. ¿Ubican qué es una subnarrativa? Las subnarrativas van a ser en los ensayos literarios cuando tú ocupas personajes para narrar un ensayo. Tenemos algunos ensayos en los cuales vas a encontrar 2 o 3 voces. Imaginen ustedes personajes tipo novelados que te están contando. En el ensayo literario te permite esas libertades. El académico no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se escribe en tercera persona del plural y con voz neutra. ¿Qué es la tercera persona del plural? ¿Qué es hablar en tercera persona? ¿Eh? A ver, ¿cómo se llama la tercera persona? Este de aquí es fundamental. ¿Cuál es la tercera persona del plural? ¿Eh? Ah, sí. Podría ser lo mejor. Anda, ¿cómo lo definirías? El narrador también. ¿Dónde? No, porque se dirige a ti. Pero si se dirige a ti, te habla directamente. Sí. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Eh? Ustedes. ¿Dónde? ¿Puede ser el profe de ustedes? A ver, pásenlo. No. ¿Usted va a sacar el pizarrón? Ellos. Porfa, a ver, pongamos todas las personas y empecemos. Porfa. Porfa, apunta las personas del singular. Para empezar, las personas del singular, ¿cuáles serían? Yo, tú. Tú, él o ella. ¿Sí? Ponlos, son las personas del singular. Sería yo. Tú, Brenda. Él, ella. Él. Está bien. Está bien, es que es lo mismo. Nada más, dato aquí. Existen dos palabras tú. Tú, esa que a la que te ¿Y refieres. tú con acento? Tú es acentuada. Pero nada más ponle a la primera el acento, a la otra borra la porta. Y te paso un borrador. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Cuando ocupamos el tú asentado nos referimos a tú, Froilán, tú, Valeria, tú, Osvaldo, ¿ok? Y el tú hacemos referencia al tú de tuyo. Tu carro, tu casa, tu primo, tu tío, tu hermano, ¿sale? En este caso va acentuado él o ella, él también va acentuado. Él. Tenemos dos él para el objeto y él para la persona, ¿ok? Estas son las tres personas del singular. Cuando yo me refiero a hablar en tercera persona, sería, yo le comento lo que estoy haciendo.
¿A quién? Hablar en tercera persona. No le estás hablando, ni me estoy hablando a mí, ni te estoy hablando a ti. Le estoy hablando a quién. Cuando hablas, se le comenta. Ahora no te conocemos, pero ¿cuáles serían las personas? Ahora ponlas, pero ya te ibas a ver. ¿Cuáles serían las personas plurales? Nosotros, ustedes, ellos, ellas. ¿Cuál es la tercera persona? Nosotros. A ver, ponlos. Ustedes, Nosotros, nosotros, ustedes, Nosotros, ellos, ellos, ellas. ustedes, ella. ellas, güey. ¿Cuál es la voz de la tercera persona? Serían nosotros, ¿no? ¿Mandé? Nosotros. No. Nosotros, ustedes, y es ellos, ¿no? Sí. Hablar en tercera persona, ¿qué significa? Que no referimos directamente a alguien. Es cuando yo le hablo a ella y ella se lo cuenta. No. No. Prácticamente nada más hay dos tipos o se entienden dos tipos de voces. Hablar en primera persona, perdón, o hablar en tercera persona. ¿Usted qué desearía? Hablar en primera persona es que cuando yo me refiero de mí mismo, hablar en primera persona. Desde mi perspectiva, estoy hablando en primera persona. Sí. Tenemos un excelente presidente, desde mi perspectiva. En tercera persona, desde la perspectiva de los datos, tenemos un mal presidente. Por ejemplo, ¿se entiende la diferencia? Hablar en primera persona siempre es referir hacia uno mismo. Ya te puedes ver. Gracias. ¿Ok? O con voz neutra. ¿Qué vamos a evitar todo el tiempo? Ocupar las apreciaciones personales. No recuerdo, yo no tengo trabajo en tus diapositivas, comentario. Ocupabas mucho la primera persona. Lo que yo entendí, no se ocupa tu punto de vista. Lo plasmas directamente. No escribimos, yo encontré en el libro tal que la definición es esta. No. Sí. La definición es esta y punto, la pones. Ensayo académico es ¿ok? La voz de la primera persona, siempre que vamos a trabajar el ensayo académico, siempre es desde un punto de voz neutro. ¿Cuál es la forma más sencilla de encontrar la voz neutra y de cómo identificarla leyendo ensayos académicos? Y automáticamente te das cuenta. Así va. Es muy sencillo. Ahorita lo vemos, ¿ok? La siguiente regla característica general es que sí posee un contenido. Ojo, aquí viene es mucho texto, mucha información. Y sean atentos aquí. ¿Por qué? Porque sí posee un contenido, ojo, relevante. Y de repente el relevante es un tanto subjetivo para entenderlo. Pero que sea relevante. ¿Para quién tiene que ser relevante? Para uno. Para empezar, tiene que ser relevante para ti. Pero también tiene que ser relevante para quién. Para el lector. Ya no pensamos en el lector. En el ensayo literario sí pensamos en el lector, porque aquí no. Aquí el contenido tiene que estar pensado para la sociedad. ¿Okay? Por eso digo que se torna un tanto subjetivo intentar ser subjetivo, porque te tiene que ser significante a ti el tema y lo que vas a desarrollar y la propuesta que vas a tener tiene que ser relevante para la sociedad. De nada sirve que hagas un ensayo académico sobre la definición del sabor del gansito congelado y del gansito no congelado. Aunque si hay un grupo de personas que buscan esa información, se vuelve relevante. Y ya tienes un tema de ensayo. ¿Ok? Y ojo, aquí es donde viene el tema, pero muestra una opinión propia, pero justificada con otras fuentes. Lo que yo digo, no digo yo que el gansito congelado es más rico. Hice un estudio, le pregunté a 50 personas, les di a probar gansito, por más extraño que se escuche eso. Y le dije, mira, este está congelado, este no está congelado. Este está congelado, este no está congelado. ¿Y cuál te parece mejor?
y de repente voy e investigo en otros libros que hayan intentado resolver la temática del gansito. No del gansito, sino de las cosas congeladas. ¿No? O de, ¿sabes que no encontré gansito, pero sí hay cosas congeladas? Y empiezo a encontrar algo que dice, ¿qué pasa con los alimentos congelados, etcétera, etcétera? Por ejemplo, centrándonos, aquí les voy a dar un tema bastante interesante. ¿Ustedes saben el tema de la comida, de por qué la comida del avión es tan mala? ¿No? No sé, tú dime. Hay un tema, una discusión no es una discusión, no me refiero a discusión, sino hay un análisis muy interesante. Yo les invitaría a que dejen ver si lo podemos buscar. ¿Por qué la comida, cuando ustedes viajan en avión, y aunque se tomen un refresco en el avión, les va a saber distinto? Les va a saber distinto. Porque está mucho tiempo almacenado. ¿No? Tiene que ver con la altura, pero sobre todo con la cabina presurizada. Cuando se presuriza la cabina, a nosotros nos pasa algo en la sangre, lo cual también afecta a nuestras papilas gustativas. Le perdemos de repente el sabor. Sucede, es muy común en algunos vuelos, pasa un carrito y de repente, ay, mira, tienen alcohol, ¿no? Sírveme 3, ¿no? Sí, yo lo apliqué yo les reconozco, lo apliqué un par de veces. Yo usualmente intento escoger los asientos de hasta atrás con maña. ¿Por qué? Porque es de donde de repente primero sale el carrito. Entonces, son de los que te sirven primero. Y cuando va de regreso puedes pedir otro. Exactamente, tips de viajero. Cuando vuelen en avión, si van en un viaje largo que ofrezca de repente bebidas o otro refrigerio, busquen, si son de los aviones que traen 2 compartimentos, son largos, traen compartimentos, la mitad, busquen estar cerca de la mitad. Y los carritos, el formato como las sobrecargos reparten, es de atrás hacia adelante. ¿Qué quiere decir? Que las unidades, sus módulos, van de atrás, de la parte trasera del avión hacia adelante. Si está dividido en 2, pues van a empezar del medio hacia atrás. Ubiquen esos asientos y pidan un whisky, un roncito, algo así, y ya cuando vaya regreso, echen otro. Sí, y ahora, puede que sea un whisky que ustedes han probado todos y que les encanta, o un mezcal o un tequila, que es más bien whisky, de repente ron, algo muy barato, un bote que les pueden servir, y que no les sepa igual. No se espanten, no quieran demandar a la aerolínea, no quieran tirarle. Si les dan un sándwich, puede que sea el peor sándwich de su vida, yo lo sé. Y la comida en el avión no está pensada. Antes se daba una comida bastante buena. De hecho, hasta en primera clase teníamos platillos impresionantes, pero a nadie le gustaba. En los años 70 se empieza a hacer un estudio y se empieza a relacionar el tema de la presurización con las papilas. Así que es un experimento en el cual introducen a individuos a cámaras presurizadas, como las que ocupan los buzos que tienen que descomprimir, hacen lo mismo, pero al revés, y les dan a probar comida. Y se empiezan a dar cuenta que es distinto, empiezan a profundizar cada vez. Fueron surgiendo varios estudios, no se crean que uno solo. Y uno fue alimentando al otro y al otro. Y cada uno de ellos fue ocupando la justificación del estudio anterior, hasta que llegaron al estudio prácticamente químico de qué nos pasa en presurización a los seres humanos. Está interesante. Hay una cantidad de este tema de qué sucede al cuerpo cuando entras en sistemas presurizados. Hay alrededor, no les miento, yo creo que unos 5,000 ensayos o ya textos académicos científicos publicados nada más entre el 2010 a la fecha. Díganme si no hay de dónde sacar investigación. Por ejemplo. Y de algo tan irrisorio que es por qué la comida en el avión está distinta. Porque esto fue un tema que las aerolíneas se preocuparon, ¿eh? Las aerolíneas se preocuparon por este asunto. Ahora, finalmente, otra característica general que sí comparte con su hermano el ensayo, su hermano mayor, el ensayo literario, que sí posee una introducción, un cuerpo, unas conclusiones y también, hasta cierto punto, sus referencias. Y en una acotación pequeña abajo al calce, de forma engañosa, la letra chiquita dice una extensión de 10 a 15 horas. Bueno, cuartillas. La letra pequeña del contrato es que dice, analiza de forma breve, y de forma breve
Y por breve te refieres, es como pago chiquito, por toda la eternidad, ¿no? Muy bien. Y empezamos a ver las partes que lo componen. Introducción, desarrollo y Conclusión. Y reflexión. conclusiones. Nos vamos a saltar un poquito el desarrollo porque prácticamente es muy obvio el tema del desarrollo, porque es donde literalmente o en forma seria ya vamos a desarrollar el tema. Pero de repente no queda del todo claro qué es la introducción, porque de repente me encuentro introducciones que traen más desarrollo y me encuentro más conclusiones que son introducción. ¿Vale? Entonces, en este entendido, la introducción nos sirve para presentar el propósito. Para presentar el propósito. Es lo primerito que vamos a hacer en la introducción. Yo tengo la intención con este ensayo de demostrar que el gansito congelado es más rico. ¿Vale? Para mostrar los acercamientos de forma general que se presentarán en el desarrollo. ¿Ok? ¿Qué hicimos? Y yo para probarlo hice un experimento. ¿Ok? Y para dar una breve introducción de la noción del autor de lo que va a ver el texto. Y además, recabé sus comentarios. Y se los presento a continuación. Tipo, ahí está una introducción, digo, me ocupé 3 líneas, ¿no? Tiene que ser un poquito más extensa, pero se entiende, tengo que demostrar, tengo que de entrada decirle, mira, lo que vas a leer es esto, yo tengo este propósito con este ensayo, ¿ok? Y voy a introducir, voy a decirle, para demostrar mi ensayo, ocupé esta forma, este método, ocupé esto, o me basé en tales propuestas, en tales teorías, ¿sale? Y de forma muy sencilla, vas a encontrar que al principio, que es la organización del texto, primero discuto qué es el gansito, posteriormente discuto qué pasa con los alimentos congelados, qué pasa con esto, posteriormente te presento los detalles de la encuesta, luego los datos de las encuestas y posteriormente las entrevistas. Y las conclusiones, pues vete al final, ¿sale? Muy bien. Bueno, voy a cambiar aquí mi dedo. Ya se puso en huelga, ahí está. También en la introducción, ojo, también sirve para, y voy a ocupar la palabra, también sirve para presentar la propuesta central del ensayo. Les digo, cada vez que voy a encontrar tesis, les voy a cambiar les digo, para presentar la propuesta o idea central del ensayo, ¿ok? Que esto es en realidad la pregunta que quiero responder. ¿Dónde? Aquí viene un tema que de repente cuando hacemos investigación, los que lo han hecho, les ha pasado, se han dado topes en la cabeza, los que no lo han hecho les va a pasar y se van a dar topes en la cabeza. Que es esta relación o interrelación que existe entre la pregunta y la tesis. Y para que me puedan entender aquí. La tesis y la pregunta van de la mano y son la misma cosa, pero no es la misma cosa. Ya sé. ¿Por qué? La pregunta es para que la tesis lo resuelva. Exacto, pero ese cómo lo vas a plantear, porque hay dos formas de plantearlo, como una afirmación o como una pregunta. Yo prefiero la pregunta, porque la pregunta nos lleva a más preguntas. Y si lo llevo como una afirmación, lo tengo que demostrar. Osvaldo no le da cruda el pescado. ¿Cómo compruebo esa afirmación? Dándole mezcal hasta que quede blackout y dice si me da cruda. Yo tengo la hipótesis que su compañero no parece que cruda. Y empieza con otras palabras, pero antes de llegar ahí, a ver. Entonces, tesis y pregunta van de la mano. ¿Por qué? Porque de la tesis o la propuesta surgen muchas preguntas, pero al principio también se puede plantear una pregunta. En este caso, la pregunta es: ¿el gansito congelado sabe mejor? Sí. No. Sí. Sí. Digo que. Sí, sabe mejor. ¿Eh? Tal vez el frío tiene algo que afecte nuestra frontera olfativa.
Podría ser, con ese. Con algunas personas. Y ahí vas, un poco. ¿Por qué me gusta a mí más trabajar? Porque esto ya es tanto del tema en sí de la tesis como del investigador o del que desarrolla. Pero aquí vean la diferencia de lo que es leerlo como una pregunta de qué gastos que vas a quitarle los signos de interrogación y afirmar que el gasto como que vas a mejor. Es la misma cosa. Pero no Aquí es, ojo, esta es la tesis. Y esta es la pregunta. Es la misma. Pero diferente. Va de nuevo. Esta es la tesis. Y esta es la pregunta. No, porque tiene signos de interrogación. Técnicamente tiene que basarse mucho en la pregunta. Se entiende que la tesis y la pregunta están de la mano. Pero esto sugiere que no necesariamente a veces la pregunta sea la tesis. ¿Por qué? Porque van a empezar a surgir. Y tu compañero te hizo una pregunta muy buena. El frío afecta las papilas gustativas. Ahora no. ¿Y qué más? No. Otra. Pues esa es la que se me ocurrió a mí. Lo más obvio. Dices, tú tienes una pregunta. ¿El frío tiene que ver con las papilas gustativas? Yo les tengo otra. El frío afecta el sabor. No, puede afectar el gansito. Pues sí, porque sabe diferente. Afecta el sabor. Tal vez. Puede que. La otra pregunta es, ¿cómo afecta el frío? Puede que el frío No haga tanto que al se frío, sino a los ingredientes. La consistencia y todo eso. Exacto. No puede que el frío Porque haga. la pregunta es, antes de esta, porque ya estamos dando por entendido de qué está hecho el gansito, pero la pregunta es, ¿de qué está hecho el gansito? Puede que el frío afecte al gansito y lo haga con un sabor más concentrado. Ahí tienes otra pregunta. Empiezan a ver cómo las preguntas y las tesis van encaminadas. Sí. Empieza, entre más preguntas te hagas, más fácil va a ser hacer tu ensayo. El tema es ver qué tanto te puedes preguntar y cuando intentas preguntarte algo, le intentas dar respuesta a cada una de esas preguntas y buscas quién ya puso por ahí las respuestas. Puede que encontremos investigaciones científicas que digan qué le sucede a las papilas gustativas con alimentos fríos. Puede que encontremos qué pasa con el sabor de los alimentos cuando están fríos, cómo afecta el frío a los ingredientes. Desde el punto de vista molecular, por definición casi sabemos qué pasa cuando se enfría algo. A nivel molecular se contrae y cuando se cambia la temperatura se expande, ¿no? Que se haga un poquito más concentrado el sabor. Podríamos pensar, pero hay otro elemento que no podemos eliminar que lo vas a encontrar en el texto, que es los alimentos, sobre todo los que son de consumo humano, parte de su composición es líquido, sin importar, puedes ocupar agua, leche, es líquido. Todo líquido, una vez que se congela, se cristaliza, se forman cristales. Y los cristales, si tengan en cuenta que todo aquello que está cristalizado va a tener una característica normal, natural en alimentos, porque es lo que comemos, hacer cristales de carbono. Los cristales de carbono, usualmente, cuando estás hablando con líquidos, van a empezar a generar y van a atrapar los minerales, que quiere decir los alimentos, el pan congelado, por definición, sabe a sal. ¿Nunca les ha pasado? Sí, entonces sí es más concentrado. Podríamos pensarlo, digo, habría que hacer el experimento. Digo, eso te lo digo porque esta misma pregunta me la hice yo un día y fui a buscar. A veces Aquí les dice, gusta, por ejemplo, las moléculas estimulan unas células sensoriales especiales llamadas células gustativas. Y yo creo que Eso es en la definición de nosotros como organismo. Pero la pregunta es no tanto qué nos pasa a nosotros, sino qué le pasa al alimento y qué nos pasa a nosotros cuando nos probamos pillas. como una coca con hielitos. ¿Por qué otro tema de investigación gastronómica, otro ensayo científico, si lo quieren ver así? ¿Por qué la coca sabe mejor? No sé si es eso. Por ejemplo, hay entre los argumentales de la cerveza hay un asunto entre la cerveza fría y la cerveza caliente.
Creo que es más bien cultura y costumbre. Hola. Adelante, chicos. ¿No tu compañera? ¿Nada? ¿Compañera? ¿Ok? Hay una discusión bien interesante y ¿qué creen? Hay cerveza que se toma no fría. Y digo entre comillas no fría porque es usualmente cervezas que son de regiones frías y que no las refrigeran. O sea, pero con una, disculpe, pero con una chinga, dice, ¿cómo no se va a refrigerar? Sí, están usualmente a 8 grados todo el tiempo, ¿no? Su cosa se está fría por todo el tiempo. Es diferente climas como el nuestro y hago un pequeño paréntesis. Hoy no es la excepción, digo hoy es la excepción, pero en nuestra región, en nuestro país, actualmente es cálido. Entonces, la cerveza nos refresca, estamos más acostumbrados a tomarla fría. Hay lugares, por ejemplo, que ya está pensado para que sea fría, pero hay lugares en los que están acostumbrados a tomar cerveza al tiempo. Es más, la cerveza, por definición, era una bebida Está diciendo al tiempo. Sí. Por definición, la cerveza era una bebida al tiempo. ¿Vale? Ahora, no soy muy conocedor de la cerveza, ¿eh? Eso sí. Vino, ¿eh? Vino. Sí, que me vean cara de borracho es otra cosa, pero... Sí. No, de hecho no, realmente no. Que aunque lo crean, no. La cerveza. ¿Mande? Muerta. Además, le ayuda a limpiar el riñón. Fíjate que no. Una copa al día. Una- Es homeopática. ¿Eh? ¿Cómo? Acabas como chocho, dice. Ok. Otra característica que es bien importante en la introducción es que sí necesitamos limitar el tema. ¿Qué quiere decir? No queremos hacer todo en la introducción. Es que investigar la cerveza. Puede ser, ok. Y tenemos que enfocarnos en algún punto de interés para que la propuesta sea clara y llame la atención. Desde la introducción, y aquí sí es donde entra un poquito la magia de haber practicado el ensayo literario, que puedes buscar la forma de no hacerlo tan pesado y de que le llame la atención al lector que quiera aventarse un ensayo académico. Desafortunadamente, pocos logran hacer un ensayo académico atractivo en la primera introducción. Porque de repente ya son tantas las reglas que tenemos que hacer que queda poco espacio para la libertad. También en la introducción, podemos hablar en términos generales que la introducción a sí misma se divide en dos partes, ¿ok? La primera de ellas, la vamos a entender como una introducción pequeñita, ¿sale? Y donde organizamos vamos a hablar de cómo está organizado el ensayo completamente. Y la otra parte en la que exponemos la tesis central o la propuesta central. En este caso es que el gansito congelado sabe. Una parte voy a explicar cómo está diseñado, cómo está hecho mi ensayo, y en el otro voy a intentar plantear, sin dar mucho detalle, porque obviamente es para que sigan leyendo, por qué encontramos que el gansito congelado sabe. O en su caso, yo le estoy vendiendo desde el principio la idea de que el gansito congelado sabe mejor, y tómale las conclusiones, le decimos, ¿sabes qué? No. El gansito congelado sabe peor. Concluimos. Esto era el tema de la introducción. ¿Qué pasa en el cuerpo del ensayo? ¿Okay? Desarrollamos nosotros los aspectos que habíamos propuesto en la introducción, pero aquí sí nos damos como obeso en resbaladilla o en tobogán. ¿Cómo vas? Todo, ¿no? Completo. Sobre todo, y aquí vamos a empezar por contextualizar nosotros y dar de forma más explícita la introducción de por qué lo hacemos, qué encontramos, cómo lo empezamos a hacer, bla, bla, bla. Y empezamos a golpear con cómo es y por qué el tema de la propuesta central, la tesis central de por qué el gansito congelado sabe. ¿Sale? Aquí el tema central que nosotros tendríamos que desarrollar tiene un asunto muy de la capacidad de organización y exposición del escrito. Aquí es donde se separan los hombres de los niños de los hombres, los niños de las señoras, de las mujeres, porque aquí es donde se nota el talento. Y el talento no es otra cosa que hacerlo muchas veces. No hay nadie que nazca haciendo ensayos. El tema del ensayo es una cosa que uno empieza y empieza y empieza. Yo les dije, yo me tardé 14
para llegar a un solo texto. 14. Y nada más de uno, ¿no? Imagínense cuántos tuve que haber escrito antes de esos 14. Entonces, no creo que es un tema de talento, es una cosa de mucha práctica, pero sí habla mucho de la capacidad que tenemos que desarrollar para nosotros exponer y ir hilando idea con idea y que vaya siendo coherente. Hay investigadores de renombre, de prestigio que pueden después trabajo. Esto, el darle una estructura. Hay quienes lo hacen así como si fuera magia, lo hacen parecer sencillo. Hay otros que pues les cuesta trabajo. Y son unos prestigiados ya académicos dentro de su área. En este espacio, recuerden que nosotros lo que estamos buscando es exponer las intenciones que tenemos. ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo lo voy a...? ¿Qué es lo que quise lograr? ¿Qué buscamos? ¿Qué estamos intencionando? ¿Recuerdan la introducción del texto de este lugar de España? Desde el principio nos dijo, la crítica nos la hizo presente. La sobreexplotación y el modelo turístico están acabando con, están dañando a... ni siquiera leímos todo el texto, nada más nos fuimos con la introducción, y es más con el resumen, nos fuimos con el resumen, ni siquiera la introducción, y supimos el tema del autor. El asunto de la conclusión. Les digo, no me centraba tanto en el desarrollo, porque o sea, el desarrollo pues, es para todo, que es donde realmente está el asunto interesante. Pero sí en el aspecto de la conclusión, que son, me quise centrar más en la introducción y en la conclusión. El tema de la conclusión es que vamos a recapitular la propuesta o ideas originales, las principales que expusimos, tanto en la introducción como en el cuerpo del ensayo. Ahí donde va a estar, las vamos a recapitular así, de forma breve, ¿ok? Y vamos a hacer un resumen, un breve resumen. Usualmente, aquí esto ya es más tema de caché. Terminar con una frase bien pensada que cierre la... vamos a intentar cerrar la conclusión con algo que enmarque o que deje huella, por ejemplo, y dejamos para más. Con usualmente cerramos algunos ensayos. Cuando estamos haciendo una investigación, cerramos usualmente con que nos falta más investigación. La frase casi por definición es, y aún hay que investigar. O cerramos con, el mundo se va a acabar, la vida no vale nada. Yo he leído ensayos académicos que incluso cierran con citas de otros autores, y lo cual no lo juzgo, está bien. Pero siempre y cuando sean coherentes, ¿no? No quieren ocupar una de Gandhi, Gandhi para defender el armamento nuclear. Sí. Okay. También en este asunto, uno de los cuando nosotros planteamos el tema del ensayo, cuando estamos desarrollando el ensayo, tenemos que ser muy cuidadosos de que las ideas que estamos exponiendo coincidan unas con otras. No podemos contradecirnos. Y si nos contradecimos en el ensayo mismo, estamos teniendo una aproximación mal o nos dimos cuenta que el ensayo nos transformó a nosotros mismos. Podemos haber empezado con una idea y terminamos con otra, porque en la conclusión tenemos que hacer notar eso, ¿vale? Esa coherencia o esta falta de coherencia y por qué. El 99% de las veces es ser coherentes con lo que estamos haciendo y tratar de cerrar con la respuesta que estábamos buscando. ¿El gansito congelado sabe mejor? Sí. Punto. Es la parte donde nosotros le damos respuesta a la pregunta final, con toda la coherencia que fuimos diseñando. ¿Sale? Bien, la bibliografía. ¿Qué pasa con el tema bibliográfico? ¿Quieres regresar al anterior? Perdón, porque me hicieron cara de ya le cambié. ¿No? Okay. La bibliografía. Tema importante. La bibliografía, entendámosla desde dos perspectivas, dos acercamientos. El primero de ellos, el obligado, que es el formato de cómo se debe presentar, y la otra, que es en realidad la bibliografía. La bibliografía va a significar para nosotros dónde voy a mostrar, para el que se interese en el tema, dónde puede encontrar la información. Okay. Finalmente, bibliografía, ¿quieres que la cambiara? En la bibliografía, lo que vamos nosotros, todos los argumentos,
la información que nosotros extrajimos de otro lugar, de otras personas, las tenemos que reconocer. De aquí lo obtuve. El que me dio la idea fue, por ejemplo, yo obtuve el tema de que el frío afecta el sabor de 5 o 6 investigaciones con respecto a las proteínas y el sabor. Puede ser. En cuanto al frío y las papilas gustativas, pues tuve que haber ido a consultar investigaciones, textos que hablaran sobre las papilas gustativas y el frío. Tuve que haber después puesto unos 5 o 6, cuánto, perdóname por ahí el tema de clase, cómo afectan el frío a los ingredientes. Por lo pronto, aquí ya tendría yo 30 referencias que pude haber puesto para nada más estas 3 preguntas. En mi ensayo del gansito congelado sabe mejor, pueden haber surgido por lo menos otras 60 preguntas acompañantes. Algo relacionado con... No, y de hecho hay mucho, ahorita lo buscamos, ¿no? Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá. ¿Sale? ¿Qué pasa? ¿Cuántas referencias vamos a tener para un ensayo académico? Usualmente no hay una regla, pero sí hay una regla. Sí. No está escrito, pero es lo común encontrar. En ensayos académicos y textos científicos, un promedio entre 60 y 120 referencias. Ahorita prácticamente de estas 3 preguntas nada más pudieron salir 30, ¿eh? Imagínate que tienes otras 10 preguntas, ya 3 referencias por cada pregunta. Te van a salir un montón. Y de repente no puede que digan cosas distintas, sino que dicen cosas similares y por eso los tomas. Dice, el autor González dice que en el frío pasa esto, lo cual coincide con el experimento que hizo Pérez en este experimento, que a su vez lo tomó Pérez y Ramírez y le salió esta cosa cercana, por lo cual lo que lo dicen los 3 lo sustenta este punto. Sin embargo, hay otro experimento que hizo otro país y que le salió un resultado completamente opuesto, pero porque ocuparon este y este. Y ojo, aquí ya ocupé 4 para nada más 3, 4 palabritas de un párrafo. Imagínense si tiene de 10 a 15 cuartillas, ¿cuántas referencias le salen? Sí. Les digo, no es una regla escrita, pero sí formal, de que tengan entre 60 y 120 referencias los ensayos académicos. ¿Cuántos van a tener las de ustedes? 60. Promedio. Ok. También, el asunto de la bibliografía correcta. Tenemos que ocupar correctas fuentes y temas cercanos. Lo vamos a ver bien en el tema de la citación, pero desde ahorita, ¿cuál es el asunto de la bibliografía correcta? Lo ideal es basarnos en temas científicos académicos, textos académicos de igual de naturaleza académica o ya en investigaciones científicas. Usualmente este es el caso. O en voces respaldadas, que tengan cierto peso dentro de su ámbito. Por ejemplo, si queremos hablar de un tema, le voy a poner este ejemplo y soy muy cuidadoso con este. De las enchiladas, ¿quién creen que sea la autoridad en México de Chile? La autoridad de México. ¿Vale? A ver, para empezar, ¿ustedes le preguntarían a un argentino sobre enchiladas? No. ¿Consultarían una fuente argentina de enchiladas? Pero no habría que descartarlo, pero tendría que sopesar que ¿quiénes saben de enchiladas? Para empezar, los mexicanos. Y permítanme tomar otro ejemplo cercano, porque enchiladas está cercano a tamales, pero en tamales se rompe el quiebre. Déjenme contarles de forma rápida una anécdota. Una vez yo en Oaxaca cometí el error tonto, yo lo reconozco tonto. Venía yo de mi pueblo y andaba en un pueblo en Oaxaca, no es cierto, esto fue en Oaxaca capital. Y se me ocurre pedirle a un señor vendiendo tamales. Y yo le pido un tamal oaxaqueño. Se me quedó viendo, ¿no? Pues son tamales, ¿no? Nada más traigo tamales, no sé de cuál le quieras, ¿no? Le reconozco que sí me hizo una cara bastante como de... ¿Ubican el meme del señor de la tienda? Sí. Esa fue la cara que me imprimió el señor de los tamales. No me dijo, no, nada más traigo tamales. No manches. Yo me quedé... Sí,
yo creo que va a darse un lapso de 3, 5 segundos y reaccioné a mi relación. Tenía escasas 3, 4 horas que había salido, es decir, tenía 6 horas que había salido yo de aquí. Entonces ya cuando llegué ya, traía fresco todavía el pueblo de aquí. Entonces llego a otro pueblo y digo, dame tamales oaxaqueños y me quedé aquí con tamales. Y cercanías como estas vamos a encontrar, ¿no? Cuando yo les pregunto a ustedes quién sería una autoridad en tamales, ¿le podemos preguntar a un peruano sobre tamales? No, yo, pues, El tema de tamales, ¿le preguntarían ustedes a un peruano? No, ¿Qué le preguntarían ustedes a un peruano en tema gastronómico? paloma. no, pero No vi esos chistes en el Facebook. No, Sí, que estaban con los palomas. no lo ubico, pero ahorita me lo mando. La paloma no se come, pero tiene muchas enfermedades. Los peruanos son No, no sé, de hecho, pues, el ceviche también es un platillo muy peruano, muy característico de todo el alimento marino. Toda la preparación de alimento marino en Perú son unas eminencias, son magistrales en el tema del alimento del ceviche, prácticamente de cocciones con ácidos, con cítricos y crudos, alimentos. Adelante. Ahí sí pues, no puedo decir, ¿sabes qué tú? A mí me gustaría ver, por ejemplo, un reto tipo Iron Chef entre un peruano y un mochiteco, ¿no? De alguien de Sinaloa, ¿no? Preparen ceviche. Nada más nos aseguramos de quitarle al de Sinaloa las armas. Ahí está. ¿Qué pasa? A esto me refiero cuando hablamos de la fuente correcta. Nosotros ocupar fuentes correctas también. Tenemos que acercarnos, ser muy cuidadosos en acercarnos a fuentes correctas. Cuando se me movió, ya vamos por aquí, ¿no? Muy bien. Ya vamos hasta aquí. Ya vamos aquí. La bibliografía correcta. Entonces, cuando le queremos preguntar a alguien de tamales, ¿a quién le preguntamos de tamales? Le voy a preguntar yo. Si tú quisieras hacer un estudio de tamales, empecemos a centrarlo. ¿A quién le preguntas de tamales? ¿Mandé? tamales. De entrada al principio, sorry, le tienes que preguntar al que sabe. Sí, porque luego venden tamales feos. ¿Ya qué le llamas tu tamal feo? Es mi pregunta. A uno seco y sin salsa. Y así. El tamal perfecto, el ensayo académico de su compañera. La barbacoa, perfecta. ¿Mandé? La barbacoa, perfecta. Por ejemplo, pregúntenle ustedes a alguien de Monterrey o de Tamaulipas cuál es cómo es el mejor tamal y va a ser completamente distinto a la versión que ustedes quieren. Sí. Pregúntenle a alguien de Oaxaca su versión óptima de un tamal. ¿Vale? Aquí mismo, ¿no? Pero ¿quién sería la autoridad para preguntarle a hacer tamales? Tenemos hoy en día, ¿conocen ustedes a esta persona que se acaba de morir? Porque bueno, está muy fresco todavía. Bueno, ya tan fresco ya lo deben de haber embalsamado. Ya no lo quemaron, ¿verdad? No, porque iba No he visto el chisme con eso. No sé qué. Había un científico famosísimo, digo, era muy famoso porque además sus características peculiares que tenía una enfermedad que no le permitía moverse y andaba en una silla de ruedas con una maquinita que hablaba por él, ¿no? Stephen Hawking, ¿no? Él era la eminencia, digamos, en tema de física cuántica. No era era uno de los referentes. Si de repente querías saber algo, pues era que le preguntabas. Si tenías una duda de veras concreta y concisa, que eran las mismas que él se hacía, tomabas textos de referencias, empieza a entender quién es el Stephen Hawking de los tamales. ¿Tenemos? No sé, creo que no. Y ese es el problema, ¿eh? México es un país rico, y digo verdaderamente rico, en calidad y en cantidad gastronómica, pero no tenemos autoridades académicas que nos digan qué es el qué del qué. ¿Qué hay? ¿Dónde qué? ¿Pero quién fue? Los que reservan las tradiciones. Sería una buena. ¿Quién originó? ¿Dónde? Godín. Ojo, lo que pasa es que cuando me refiero de sí,
Cuando tú le quieres saber el tema de tamales, vas y le preguntas a quién los hace. Y por lo menos te puedes contar a 30 personas que hacen tamales y vas y los entrevistas, sí. Y obtienes una información certera de primera mano, que eso le llamamos nosotros primera fuente. Pero ojo, no hay un texto o no hay 2, 3 personas o una persona a la que puedas decir, sabes que esa persona tiene 10 artículos publicados, tiene 2, 3 libros que hablan exactamente de qué es un tamal, cómo debe ser un tamal, las características del tamal y qué requisitos mínimos debe cumplir para que se diga que es un tamal. Y ojo, cámbiale tamal y póngale chilaquiles. Y póngale, ojo, póngale paste. Ojo, póngale el platillo mexicano que ustedes quieran. Nos hace falta eso, ¿eh? Yo uno de los grandes que he defendido y por ahí con nosotros está por ahí el capitán Chimbo, Chef Jonathan. El otro día, una de las discusiones interesantes que teníamos es que nos hace falta en el estado de Hidalgo empezar a tomar registro de la barbacoa. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Por qué? Porque honestamente ya se está perdiendo. Sigue siendo un buen negocio y de repente le llegas a encontrar. Pero, ¿dónde están esos textos, estos ensayos académicos, ojo, con este rigor que implica hacer esto, donde nos estén narrando, nos estén contando qué es, cómo se hace, qué características tiene? Todo ello que podamos legar y que te convierta, por ejemplo, a ti en el referente a consultar cuando quieres hablar de barbacoa de Actopan o de barbacoa de Hidalgo. Les deben de entender que hay muchísimo de dónde hacer ensayo académico para ustedes. ¿Por qué? Porque no hay. Qué dichosos son ustedes de que no haya porque lo tienen que hacer. Y de repente ya cuando está muy acotado, ya está flojera, ya que... Pero cuando hay tanto hasta te da hambre, ¿no? Pero me refiero a hambre de trabajo, de éxito. Y su compañera dice, no, yo ya quiero un taco de barbacoa. Pues a veces se antoja, ¿no? Con el frío. Sí. Exacto, ¿no? Sí. Ese es el momento en la clase en el que hacemos la cosa. También sabe frío, ¿sabe? ¿Qué? Porque es casi pura grasa. Porque la grasita del borrego. Ahí está otra Toda cosa cualquier que- grasa con frío se cuaja. Todo tiene que ver con el... También el caldo de pollo se puede hacer como gelatinoso. Sí, pero es después. O el de res. ¿Dónde? Ahora, ok. Nada más hago una acotación rápida antes de cambiar la siguiente diapositiva. ¿Entienden lo que es esto de la palabra? ¿Qué es este? ¿Dónde? La palabra sí dice esto, no palabras que vas a poner en un texto. Ok, sí y no. Es sintetizar el texto en tus propias palabras. A veces, de repente, parafraseando, le podemos cambiar algo de la idea original y la adaptamos a la escena. La paráfrasis es tomar la idea o frase original de un autor y adaptarla a nosotros, ya sea con nuestras palabras, al momento exacto. ¿Sí? Ejemplos de paráfrasis. No pueden ser como las reseñas de alguna novela o de... No, porque esa en sí es una reseña, ¿no? Una paráfrasis. Pues es como... A ver, se las pongo fácil, a ver, échale. No, ejemplos de paráfrasis, díganme ustedes paráfrasis. Y de forma fácil necesitaremos frases que ya conozcan ustedes. Vamos a hacer un rápido homenaje al ojo y hago un... Antes, una semana antes, 15 días antes de que falleciera José José, yo les estaba diciendo precisamente de ese momento épico de José José, cantando en la OTI, de que si yo pudiera bajar en el tiempo, dos cosas que haría, lo primero era ir a ver a José José y lo segundo, hacer que ganara José José. De hecho, yo creo que sí, de repente. Creo que la Sí. No empieza a hablar de Chabelo, porque si no. Ah, sí. Yo tengo por ahí un meme, ¿ubican ustedes a la reina de Inglaterra? Sí, mucha competencia. A la reina Isabel, ¿no? Entonces creo que hay un secreto entre llamarse Chabelo o Chabela. Por ejemplo, Chabela Vargas también falleció casi de tantos años. El tema de Isabel trae un tema poderoso, Ojo, la reina Isabel ya vio 2 guerras, ya pasaron no sé cuántos presidentes de Estados Unidos que se murieron. Y la reina Isabel de Inglaterra sigue, bueno, la del Reino Unido, Inglaterra y el Reino Unido
de pie, ¿no? Es sólido. Es más, yo de repente apostaría que se muere primero el príncipe Carlos que la reina Isabel. ¿Ya vieron la foto del príncipe Carlos? No. Ah, sí, la vimos hace poquito, su hijo, sí, ya está. En real con su esposa, ¿no? ¿Cómo dice que se llama su esposa? Ahí decían. Camila, ¿no? Camila. Sí, creo que. ¿Vale? Ah, sí, ya lo vi. Ahora, regresando a ¿qué es la paráfrasis? Frases de canciones de José José, a ver, échenle. Te voy a decir por tu maldito amor, pero es de tu maldito Sí. No lo toques. No hablemos de él ahorita, porque que nos guarde más años. ¿No? ¿Ve? Vamos a empezar. A ver. ¿Cómo parafrasearías esa frase de José? Bueno, de esa canción. Dice, la frase es, qué triste fue decirnos adiós. ¿Cómo la podremos convertir en una paráfrasis? Qué triste fue. No, eso es cantarla, ¿no? ¿Cómo es hacer una paráfrasis? ¿Eh? No, sí tienes como que respetarle. Puedes cambiarlo. ¿Cómo lo dirías? ¿No? Y es que es muy pequeña, ¿no? Cuando son frases más grandes, cuando son textos más grandes, es un poquito más fácil parafrasear. Y a veces, la paráfrasis, qué triste fue decirnos adiós. Ojo, parafraseando a José José puede decir, al contrario, dice, qué divertido fue decirnos adiós. No rompo el segmento original, pero sí lo cambio, ¿no? La paráfrasis implica también de repente respetar la idea original o bien adaptarla a lo que quieres decir. Qué triste fue decir, qué divertido fue decir. Y cuando nos adorábamos más, ¿no? Otra que pueden ocupar, por ejemplo, todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Quítenle los dos verbos de querer y amar y estarían haciendo una paráfrasis de una canción de José José. Es que todos sabemos correr, pero pocos sabemos trotar. Es como lo de Luisito Comunica en su video, ¿no? Que decía el agua te está mojando. A veces el agua te moja. Sí. A veces el sol te calienta. Ok. La bibliografía, ya haciendo esta acotación de la paráfrasis, ojo, la bibliografía pueden ser libros, ¿vale? Usualmente lo son. Pueden ser fuentes de internet, sí. DVDs, revistas, otras tesis, otros ensayos y cualquier otra cosa que brinde información sobre el tema, incluso las entrevistas. Les decía, si le queremos preguntar saber algo del tamal, ¿a quién más se le pregunta? ¿A quién más se le consultas? Primero tienes que buscar si hay textos que hablen del tamal, ¿no? Y vas a encontrar de que sí, no el tamal que tú estás pensando. Luego. Teniente cochambrosa. Como eres bien fino, ya sabes, ¿no? Dice, el problema es que se necesita uno para reconocer al otro. ¿Cómo es? ¿Ese ejemplo? Ah, sí. Sale. Entonces, las fuentes primarias siempre son también bibliografía. Y tenemos que aprender a cómo citar y cómo incluir en la bibliografía a esas fuentes primarias. Lo vamos a aprender en unos días. Bueno, vamos a empezar a trabajar con eso en unos días más. Y finalmente, perdón, le regreso que estaban apuntando ustedes esto y regreso al último momento. O digamos el último momento. Cerramos con esto y ahora cuando cerramos en este apartado, esta parte de la clase y es con lo que arrancamos. Y lo vemos a detalle cada uno. Los pasos para escribir un ensayo académico. Ya vimos los del ensayo literario, ¿sale? Vámonos a los pasos para el ensayo académico. Vamos a contar nosotros, salud, gracias. Palabras más, palabras menos, 10 pasos para hacerlo, ¿sale? Exacto. Del 1 a 10, perdón, 12, disculpen ustedes. Los analizamos a detalle el día de mañana. ¿Vale? Nos vemos con calma, esto es el día de mañana.
y empezamos a hacer algunos ejercicios para empezar a construir ensayo académico. ¿Sale? Vamos a ver nosotros también el día de mañana bases de datos para consultar información. ¿Por qué? Porque se van a llevar una tarea, pero necesitamos primero explicarle aquí cómo se busca sobre estas bases de datos para consultar. ¿Cuál sería la tarea? Vamos a construir un ensayo pequeño de tema el que ustedes elijan, pero la única regla que hay es que sí esté relacionado con el aspecto gastronómico. En primero o segundo grado. No tiene que ser forzosamente de algo alimenticio, pero sí relacionado al tema gastronómico. Ojo, cuando hablamos de tema gastronómico hablamos de infinidad de cosas. Puede ser desde la forma de preparar algo, desde hacer un ensayo sobre cómo afilar un cuchillo. Tú podrías la forma correcta, pero yo te puedo hablar de un ensayo de... Pues, la forma nada más son 3-4 pasos, ¿no? Pero podrías saber del significado de el afilar un cuchillo. Por ejemplo, en Japón hay rituales para afilar los cuchillos. Pero bueno, los japoneses hacen rituales para todo. Tienen rituales hasta para ir al baño, ¿no? Pero cuando hablamos de tema gastronómico, podemos nosotros ocupar y referirnos a una infinidad de temas, que puede ser en primer grado, literalmente, desde un platillo hasta un método, un sistema o una apreciación sobre algo gastronómico. Cuando me hablo sería un tercer grado cuando hablo de una apreciación. Nosotros tenemos una idea muy específica, muy centralizada, digo no centralizada, disculpe, muy acotada de qué es una quesadilla. Por ejemplo. No, cuando lleguen y te dicen quesadilla Y ahí está la pregunta de tesis, la quesadilla, ¿con o sin queso, no? Ahí está tu ensayo académico, ya si quieres. Quesadilla. Quesadilla, de queso. De queso. No, términos quesadillas se da toda la tortilla doblada. No me gusta hacer esa pregunta porque usualmente es algo tan simple, pero ojo, si es tema para un ensayo, Que sean los chingados. Exactamente. Valeria ya respondió la pregunta. ¿Qué? Yo. ¿Qué tú crees? Yo no lo digo porque ya tienes tu ensayo, si quieres. No, hacerlo. es que le estaba diciendo que la Real Academia Española dijo que quesadilla forzosamente no debe de llevar queso. Porque se supone que Ojo, la palabra. pero yo voy a ser muy respetuoso y voy a pasar una cosa. Yo soy muy respetuoso de la Academia. Sí, los Sin españoles embargo, que deben de saber. ojo, una cosa cambia la lengua y otra somos nosotros los que hacemos. ¿Y quiénes por definición tienen que decir? Los que hacen la comisión. Digo, porque ellos son una voz académica, sí, pero que nada más hablan del lenguaje. Nosotros hablamos de lo que afecta a la lengua, que es la comida. Entonces, ¿quiénes tendrían que definirlo? Nosotros. Tanto los originarios del alimento como los que lo preparamos. Digo, ahí tienen otro tema de si quieren abordar el de la quesadilla. Yo les estoy poniendo ejemplos, Pero mañana vamos a ver los pasos para hacer este ensayo y dónde poder consultar. Bueno, ¿dudas? ¿No? Perfecto. Nos vemos mañana. Good morning. Listo, Sí, ya no va, ya le digo otra vez todo. Quería hacer el desayuno.